dar muchísimas gracias por todas tus bendiciones, Señor, por estar aquí, porque nuestros familiares están bien, Señor, porque tú nos cuidas, Señor. Queremos agradecerte también hoy por el cumpleaños de Vero, que le has permitido vivir un año más, Señor. Te lo agradecemos mucho y te pedimos pues que la bendigas y bendigas a todas esas personas que están ahorita padeciendo los acontecimientos que hemos vivido, Señor, y también que sea una oportunidad para que tengamos más fuerza para hablar de ti a las personas que todavía no te conocen, Señor. Ahorita mucha gente está sensible por lo que ha pasado, y pues danos fuerza, Señor, y danos sabiduría. También te quiero pedir por sabiduría para Carlos y Karina, por Valentina, Señor, para que tú la pongas en el lugar donde ella debe de estar. Tú sabes cuáles son las prioridades para ella, Señor, y ponla donde realmente crezca ella espiritualmente. También te quiero pedir por Emma, la amiga de Tere, Señor, para que pueda ir al estudio de mañana, Señor, y vaya con un corazón sensible, Señor, a recibirte, que ella quiera nacer de nuevo también, Señor. Te pedimos mucho por ella y por las peticiones de cada una de nosotras, Señor, que tenemos en nuestro corazón. Las ponemos en tus manos, Señor. Gracias en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Sí, quiero que oren mucho. Sí, tenemos personas que están en los hospitales, jóvenes del TEC y todo eso, y sí quisiéramos que de una manera muy natural, lo tiene que hacer Dios, podamos acercarnos a esas personas y hablarles de Cristo. A esta familia que está sufriendo mucho, la familia Álvarez, que su hijo de 19 años fue pues literalmente enterrado por los puentes del TEC y murió. Y pues nos quisiéramos acercar a ellos. Quizá no en este momento de tanto sufrimiento, pero con las semanas, con los meses, que se pueda abrir el camino para decirles que sí hay esperanza, que la esperanza está en Cristo Jesús. Y estamos en el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, las cartas de Jesús. Y esta es la carta a Esmirna. Capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis. Decíamos que estas cartas son observaciones, amonestaciones, consejos que Cristo mismo está dando a estas 7 iglesias, pero que son mensajes de todos los tiempos que la podemos utilizar para el día de hoy. Es el capítulo 2, empezando en el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y va a decir un mensaje a esta iglesia de Esmirna, que en realidad pues no la vemos en el Nuevo Testamento, no hay una carta del apóstol Pablo a la iglesia de la ciudad de Esmirna. Entonces no sabemos tanto fuera de esta carta cómo es que surgió este grupo y todas las cosas concernientes a este grupo. Pero si nos vamos a Hechos, capítulo 19, versículo 10, es posible, y aquí estamos especulando un poco, Hechos, capítulo 19, en el versículo 10, dice la palabra de Dios, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Es una carta, es un comentario a la iglesia de Éfeso, pero Esmirna estaba muy cerca de Éfeso. Entonces es muy probable que ya sea Pablo o cristianos de la iglesia de Éfeso hayan arrancado esta iglesia, este grupo que se nos presenta aquí en estos versículos del libro de Apocalipsis. Esmirna viene de la palabra mirra. Mirra es lo que se utilizaba
para perfumar a las personas cuando éstas estaban ya yendo al sepulcro. Empiezan a oler mal y pues como que tú quieres que el cuerpo de la persona que tú amas pues tenga un mejor olor, y entonces se utilizaba para esto. Lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 39. Juan 19, 39. Con respecto precisamente a Jesús. Juan 19, 39. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, pues para embalsamar o para perfumar el cuerpo de Jesús. También lo vemos que los magos de Oriente, que fueron a darle regalos a Jesús, al niño Jesús, uno de los regalos era mirra. Mirra, que significa sacrificio. Bueno, Jesús iba a sacrificarse por la humanidad. Y ellos llevaron oro y llevaron mirra hacia el niño Jesús, que bueno, que para el niño Jesús pues todo esto era totalmente incomprensible, pero tenía su significado. ¿Ese era el significado, Carlos? Mirra, sacrificio. Cuando se lo dieron a Jesús. Bueno, sí, porque oro es deidad, mirra es sacrificio. Y entonces sí, estaban... sí, deidad, exacto. Entonces el mensaje a la iglesia de Esmirna tiene un tema, así como vimos un tema en la carta a Éfeso. El tema a la iglesia de Esmirna es sufrimiento. Sufrimiento. Ellos estaban teniendo una muy fuerte persecución como cristianos. La ciudad de Esmirna era una ciudad que había podido evitar destrucción en medio de las grandes batallas que constantemente se estaban llevando a cabo por los imperios. Y Esmirna de alguna manera siempre estaba con el ganador, y entonces pues se salvaba, así como Suiza en nuestros días, en donde todo el mundo está de cabeza y Suiza está bien, porque todos quieren que Suiza esté bien. Y así estaba Esmirna. Y entonces ellos estaban muy aliados con Roma. Y eso no traía buenas nuevas a los cristianos. Y hubo muchísima persecución allí en Esmirna. Lo primero que vemos aquí en número 1 es el que manda el mensaje. ¿Quién es el que manda el mensaje a la iglesia de Esmirna? Pues vemos que es Jesús. Aquí lo dice. El versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, ¿sí? Bueno, pues obviamente este es un título para con Jesús. Él es el que está mandando el mensaje. Y bueno, viene desde el Antiguo Testamento, Isaías 44:6. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego un poquito más adelante, en el capítulo 48:12, dice 48:12: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el
el postrero. Dios mismo está mandando un mensaje a la iglesia de Esmirna. Y es un mensaje muy bonito, ¿eh? Es un mensaje muy bonito porque pues todos necesitamos consuelo. Todos necesitamos confort. Todos necesitamos que papá nos apapache un poco en medio de todas las tribulaciones que tenemos. Eso es lo que hace precisamente Dios para codo con cada uno de nosotros como nuestro Padre. Y Esmirna necesitaba poderosamente consuelo. Estaba pasándola muy, muy mal. Y a eso se dedica Cristo. Es más, ahora que Cristo ya no está, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre y en el cielo, Él dice que Él va a mandar, le dijo a los apóstoles, ¿un qué? Un consolador. El consolador se dedica a consolar. Dios, tengo muchos problemas, tengo muchos líos, mira lo que está pasando, tengo miedo. Aquí estoy, no temas. Todo está bien. De las 7 iglesias que vamos a estar viendo los mensajes, ya vimos una la semana pasada, esta es la segunda, solamente 2 van a tener total, absoluta aprobación de Dios. Las demás, solo 2. Las demás van a tener cositas que hay que arreglar. Y Dios las va a decir ahí en los mensajes. Pero aquí en Esmirna no dice nada, ¿eh? Hay silencio absoluto en cuanto a represión. Es una iglesia que está muy bien en Cristo. Porque además quiero decirte que la persecución y el sufrimiento son grandes medicinas para el cristiano. A nadie nos gusta pasar por la caldera de las pruebas, pero qué bien se siente uno agarrado de Jesús a través de ella y después cuando uno sale. Me recuerda a las ovejitas, que bueno, Dios nos está siempre comparando con ovejas a nosotros, porque así somos como ellas, ¿verdad? La oveja le crece mucho la lana y entonces el pastor tiene que quitarle la lana porque, bueno, se puede hasta morir con toda esta lana que lleva y el peso la hace caer, no se levanta y se muere. Entonces el pastor le dice, ven para acá, vamos a ir a la peluquería. Pero a la oveja no le gusta porque sabe qué es lo que va a pasar. Dado que empiezan a cortar toda esta lana y ahí vienen pues algunos cortes mal, ¿no? Unos pellizcos y un poquito de sangre por aquí y por allá. Y ay, eso duele mucho, la verdad. Pero cuando termina el pastor y suelta la oveja, está feliz. Le quitaron todo ese peso y se siente nueva. Eso es lo que hace Dios también con los cristianos, que agarra las tijeras de la aflicción y te quita principalmente la lana, que es un símbolo del orgullo y que nos hace que sea un peso tremendo. Y de repente me siento tan aliviado porque en las aflicciones se te va el orgullo y ya estás humilde para con Dios. Las aflicciones pues son una muy buena medicina. Ojalá y tú cuando pases por ellas, y también me lo predico a mí mismo, demos gracias a Dios, porque es una buena medicina, en lugar de quejarnos. ¿Por qué para mí Dios? Y pues, no, yo no esto, lo otro, yo no quería. No, ¿sí? Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Es un mensaje para los cristianos. Por eso dice, hermanos míos, les está hablando a los cristianos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Sí, muy bueno. Y bueno, esta iglesia de Esmirna era una de las mejores. No porque no había ahí pecadores, para nada, sino que la persecución te alinea perfectamente para con Dios. Y tu comunión es profunda y realmente se te quitan todas esas superficialidades en las cuales vives mucho tiempo, se te olvida todo eso y realmente estás muy bien. Y eso es lo que vemos que estaba pasando en la iglesia de Esmirna. Y por eso el gran sabio Dios le manda este mensaje. Y dice aquí en el versículo 8, dice esto. Vamos a ver qué dice Dios para con esta iglesia de Esmirna. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dios sabe todo acerca de nosotros, sabe por las cosas que estamos pasando, no le son a Él ni ajenas, ni tampoco está desinteresado. Somos sus hijos. Y como sus hijos, Él se interesa grandemente en lo que nos está pasando. Él conoce nuestras obras. Él conoce lo que estamos haciendo. Él conoce lo que no estamos haciendo. Y en el caso de Esmirna, Esmirna está sufriendo. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco todo lo que estás sufriendo, que es, por cierto, una clara señal del cristiano. El cristiano es perseguido. A lo mejor no te lo dijeron cuando viniste a Cristo. A lo mejor sería bueno que te lo hubieran dicho. Si aceptas a Cristo, cuidado, viene persecución. Porque al mundo no le interesa escuchar de Dios. Y los cristianos son aborrecidos con el mensaje que traen, que me ataca, me juzga, aunque no diga nada, y no me gusta. Entonces la gente se va contra los cristianos. Siempre ha sido así. Siempre será así. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12, que dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, perdón. Ok. Muy bien. Ok. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y yo estoy seguro que tú estás padeciendo persecución al hablar de Cristo. Y te difaman, dicen calumnias contra ti, te rechazan, ¿sí? Te persiguen. Y ha habido pues más fuerte persecución al punto de que matan a los cristianos. Esto es lo que estaba pasando en la ciudad de Esmirna. Hechos 14:22. Hechos 14:22, el apóstol Pablo dice que pues eso es lo normal, eso es lo que debe realmente de estar pasando con respecto de los cristianos. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. ¿Sí? No son pruebas ocasionales. La tribulación es constante, ¿eh? Si tú traes el título de cristiano, no creas que va a ser nada más un rato que te van a estar persiguiendo. La persecución es continua. Sucede que la mirra precisamente se obtenía trillando estas plantas y sacándoles ese granito que tenían. Y así también nos hacen a nosotros sacar el perfume de Jesús, que para ellos es perfume de muerte, dice la Biblia. No les gusta, tenemos mal olor, no somos realmente bienvenidos. A veces quieres tú tener una buena relación con el mundo no la va a tener contigo, no, para nada, a menos de que tú te vayas al lado de ellos, te emborraches con ellos y hagas... Entonces sí, pero si tú quieres ser cristiano, no vas a tener un solo amigo, no lo vas a tener. Y vas a tener muchos enemigos. Y esto es lo que estaba pasando en Esmirna, tribulación. Pues como lo pasó Jesús. El alumno no es más que el maestro. Dice allá Juan 15, si yo he sufrido, ustedes también van a padecer, les dice Jesús a los discípulos. Y todos los discípulos murieron violentamente, con la excepción de Juan, que está escribiendo este libro desde la isla de Patmos. Inclusive cuando Pablo le dice a los romanos acerca de esto, pues sabe que aún los romanos, todos los cristianos, van a estar padeciendo. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todas estas cosas las padecen los cristianos. A través de los siglos, la sangre de los mártires está por todos lados. Y lo estaba pasando Esmirna, pero no solamente tribulación, dice aquí también pobreza. Porque la persecución era tal que les estaban quitando todas sus posesiones y estaban en total, absoluta pobreza. Pobreza material. No tenían para sus necesidades, los estaban despidiendo de sus trabajos, eran cristianos. ¿Quién quiere tener cristianos en la firma, en el trabajo? No, deshácete de ellos. Y realmente sí estaban sufriendo mucho, estaban en completa miseria, despojados de todas sus cosas por la persecución que sufrían por causa de Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A lo mejor el cristiano tiene pobreza material, pero el cristiano tiene una inmensa riqueza que el mundo no conoce. El mundo tiene otro parámetro de lo que es la riqueza. Y por eso el versículo dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Los cristianos son muy ricos porque tienen lo que realmente tiene valor en la vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres,
más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Sí? El cristiano es una persona inmensamente rica, porque su riqueza es riqueza de vida eterna, no riqueza material, donde la polilla y el ladrón minan y hurtan, ¿no? A final de cuentas, las riquezas se van como las alas de águilas, no prevalecen, pero las riquezas celestiales bien que prevalecen. Entonces, los de Esmirna realmente eran muy ricos, pero sí estaban sufriendo miseria corporal, miseria material por tanta persecución. Pero no solamente eso, dice también que estaban sufriendo de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, ¿por qué viene la persecución a los cristianos? Porque atrás de toda persecución está Satanás incitando a los no cristianos contra los cristianos. Y es irónico tener que decir esto, pero en Esmirna los que más estaban atacando a los cristianos eran los judíos, que veían el cristianismo como una amenaza para su judaísmo, como lo sufrió el mismo Pablo. Y por eso dice aquí, de los que se dicen ser judíos y no lo son, los judíos verdaderos, los que siguen realmente a Dios, no, ellos siguen una religión y están en la sinagoga, no de Dios, en la sinagoga de Satanás. Las más grandes persecuciones que ha habido en todos los siglos han sido incitadas por la religión. Después de todo, ¿quién fue el que mató a Cristo? Pues fueron los religiosos de su tiempo, los fariseos y los escribas que estaban diciendo en la Roma que lo crucificara. Y esto ha pasado siempre. Los que se creen muy cerca de Dios, pero que realmente no lo están. Y atacan a los cristianos. Que Saulo de Tarso fue uno de ellos hasta que se convirtió. Y todas estas cosas las sufrió Jesús. Sufrió pobreza, sufrió la blasfemia de los que lo quisieron matar, como Caifás, que planearon todo para la muerte de Jesús mismo. Juan 11, 49 y 50. Juan 11, 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Esto es lo que está pasando en Esmirna. Yo quiero decirte que esto te debe de estar pasando a ti. A lo mejor no con muerte física, pero ciertamente tienes el rechazo general. Tú eres cristiano, tú hueles mal. Tú tienes la lepra y realmente contaminas a muchos y se retiran de ti. Y te sientes realmente, pues solo, te sientes rechazado. Sí. Entonces, pues estamos viendo quién fue el que puso el mensaje, que fue Cristo. ¿Qué clase de mensaje es? Pues es un mensaje de consuelo para con la iglesia. Pero después viene algo muy bonito, porque Dios nunca nos deja tirados. Un buen padre va y consuela al hijo, ¿verdad? Y viene la exhortación. Y viene en el siguiente versículo, en donde casi siempre Dios, bueno, lo dice en muchos versículos: no temas. No temas,
Oye, me están matando a mi familia, nos están mandando a la hoguera, nos están haciendo cosas terribles, que realmente hay una persecución muy fuerte contra los cristianos. Y tú dices, no temas. Porque Dios ve las cosas con unos anteojos muy diferentes. Dios no está viendo las cosas solamente desde el punto de vista terrenal. Sus anteojos alcanzan la eternidad. Y muchos cristianos sabían que iban a morir en manos de esta persecución y decían, no importa, porque voy a sufrir, pues no sé, un día o unas horas, mientras finalmente pues, me muero. Pero después viene el gozo con Dios por toda la eternidad, habiendo sido elegido por Él para morir por Jesús. No temas en nada lo que vas a padecer. Y las cosas que hicieron contra los cristianos fueron realmente terribles, ¿eh? El hombre ha diseñado grandes cosas para traer crueldad. Y más cuando hay cristianismo. Porque a lo mejor matas a alguien porque se robó no sé qué. O porque mató a tu hijo. Pero pues, contra los cristianos hay maldad terrible. Y en ese tiempo, estamos hablando 50 años después de que se escribió esta carta de Juan, ahí en la isla de Patmos, la iglesia de Esmirna estaba muy fuerte y tenían un buen predicador. Se llamaba Policarpo. Y Policarpo predicaba muy fuertemente. Pero había un problema, como Esmirna era muy aliado con el emperador romano, había que darle honor y alabanza al emperador Doniciano. Y los cristianos no lo hacían. Y entonces vino una persecución muy fuerte. Y al que más le tocó fue a Policarpo. A la edad de 85 años, lo enterraron vivo. Después de tratar de matarlo en la hoguera, pero quién sabe qué pasó, no prendió bien el fuego, no sé qué pasó, total no se murió. Y entonces dijeron, bueno, pues no tenemos más que enterrarlo vivo, y lo enterraron vivo. Y él, en una oración muy bonita que anda por ahí también escrita, pues él le da la gloria a Dios. Y le dice a Dios que es un gran honor el morir en el nombre de Jesús. Lo hicieron muchos en el circo romano, que al estar observando todas estas muertes se convertían a Cristo. ¿Cómo es posible que esté muriendo de esta manera y está cantando? Parece que está en una fiesta. Bueno, es que es una fiesta al saber que te están esperando del otro lado para tu entrada al cielo. No temas en nada lo que vas a padecer. Y nosotros no debemos de temer en nada lo que vamos a padecer. Seguir a Jesús. No importa que hablen mal de ti. No importa que te digan y no sé qué, y blasfemen, y inclusive te hagan daño porque no, ya no puedes vender, ya te quitaron el negocio, no sé qué, no importa, no temas, no temas. Yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Y si por el fuego, no te quemará. Dice Isaías 43, 2. Bueno, lo voy a leer porque realmente es un versículo que a mí me gusta mucho y que sí lo uso frecuentemente. Isaías 43, 2. No temas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el versículo. Entonces, pues Jesús siempre nos está exhortando que no debemos de temer
ante la sinagoga de Satanás que se viene contra nosotros. Mira lo que le dijeron a Jesús, precisamente los religiosos de su tiempo, allá en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 dice: déjenme ver dónde está este versículo. Aquí está el versículo 41, en donde Jesús está enfrentando a los fariseos, y dice Jesús: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Tú, Jesús, naciste de una mujer que no estaba casada. Tú naciste de fornicación. Nosotros no. Nosotros tenemos a Dios. Lo estaban realmente acusando de que era un bastardo, ¿no? Pero Jesús les contenta después y le dice en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién es vuestro padre? El diablo. Y los deseos de vuestro padre querer hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es homicida. Él le encanta matar y le encanta la sangre de los cristianos. Y Esmirna ciertamente está pasando por ello. Entonces Dios viene y nos exhorta, nos consuela de que no hay nada que temer. Pero después nos da un consejo, el consejo. Y dice en el siguiente versículo: he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pues 10 días son muy poquito, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Anita? Más de 10 días, ¿no? Entonces son muchos. 10 días no es nada. Es muy cortito tiempo. Vas a padecer, va a ser terrible, pero va a ser muy corto con respecto a la eternidad. ¿Ah? Entonces no temas. No pasa nada. Es algo que va a pasar muy rápidamente. Y dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sufre por esos 10 días y después viene el gran premio, la guirnalda de la victoria, la corona de la vida. ¿Qué es lo que tiene esa corona? Vida. ¿Pero me van a matar? No. Te van a dar vida, la vida que realmente permanece para siempre. Y estarás conmigo en la eternidad. Entonces el cristiano ve las cosas de otra manera. No ve las cosas del momento, sino que levanta la vista y ve las cosas a largo plazo. Los premios que tiene Jesús, lo que nos espera más adelante. Aquí en la tierra, vida abundante, y muy pronto el pasar la eternidad con Él. ¿Y cuántos testimonios ha habido a través de los siglos de los cristianos que han muerto con gran solemnidad, viendo a Jesús, como lo vio Esteban aquí en el capítulo 7 de Hechos, cuando él lo estaban apedreando? Hechos capítulo 7, los últimos versículos. Dice el versículo 59 de Hechos 7: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí? Bueno, Saulo estaba ahí, Yo estoy seguro que eso lo impactó, pero con gran fuerza, que después haría que Saulo de Tarso viniera a Cristo y se convirtiera en el gran
apóstol Pablo. Séme fiel hasta la muerte. Nuestro cristianismo no es de una semana, no es de un año, ni de 5 años, es siempre. Allá en Mateo 24 hay un versículo un poquito enigmático que a lo mejor no lo has entendido bien. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que el salvo, como señal, es un Señor que persevera. Creo que es Mateo 13 o 15. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No está diciendo que tienes que perseverar porque a lo mejor no vas a ser salvo. No está diciendo eso, sino está diciendo todo lo contrario. El salvo, como de una manera lógica, persevera hasta el fin. 24:13. 24:13, ¿sí? Pues qué bonito que Dios nos dé la guirnalda de la victoria. Isaías 53, déjame ver, creo que es el versículo 3. Isaías 53. Sí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien conoció lo que es la persecución y si alguien conoció lo que es el sufrimiento, fue Jesús. Él fue experto y nos enseña a que pasemos por lo mismo, porque todo eso es gran medicina para nosotros, ¿sí? Y Esmirna, una iglesia maravillosa en donde aquí no vemos ninguna reprensión. Hay un silencio de Jesús en cuanto a decirle, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y qué pasó con esto? Nada. Una buena iglesia están en la prueba de la persecución y de la tribulación, ¿sí? Y por lo tanto tienen victoria. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, pues, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que no se te olvide que debemos de ser fieles. Que no se te olvide que en las tribulaciones Jesús está ahí. No importa lo que estés pasando, algo muy, muy grave, algo no tan grave, lo que sea. Ahí está Cristo contigo siempre. Para testimonio también a los demás, ¿eh? Tus tribulaciones hacen que mucha gente venga a Cristo al ver cómo te comportas tú ante los problemas. El que venciere, el que realmente salga a través de la prueba, no venciere porque no tiene la salvación, sino que venciere porque es un cristiano poderoso. Dice aquí, no sufrirá daño de la segunda muerte. A ver, explícame eso porque no lo entiendo muy bien. ¿Qué es eso de que no sufrirá daño de la segunda muerte? Bueno, la primera muerte la vamos a sufrir todos, cristianos y no cristianos. A menos de que Cristo venga antes de que venga nuestra muerte, nosotros vamos a morir. Es la primera muerte. Y nuestro cuerpo se va a ir a la tierra y nuestro espíritu se va al cielo. Inmediato, porque tú tienes tu boleto al cielo, ¿sí? Pero tú no vas a sufrir la segunda muerte. La segunda muerte es cuando todos los resucitados, cuando todos resuciten, unos resucitarán a condenación y otros a vida eterna. Y los que están a condenación será la segunda muerte.
separados de Dios por toda la eternidad. Esa es la segunda muerte. Apocalipsis 20:14, a ver si es 20:14, espérame un momentito. 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la segunda muerte. Y luego Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Nosotros no vamos a sufrir esa segunda muerte. No vamos a ser separados de Dios, vamos a estar con Dios. Los no cristianos, ellos sufrirán una segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué bonito mensaje a la iglesia de Esmirna, que es un mensaje para ti y para mí. Que no te dobles, que no desmayes, que no desfallezcas ante la persecución que estás teniendo por causa de Jesús, ante las cosas que te pasan por causa de Jesús. Que sí, ciertamente nos pasan muchas cosas. Y que tú dices, oye, era cristiano, ¿por qué le pasó a él? Porque era cristiano. Para testimonio a los que no son cristianos. Y que vean la fortaleza, la firmeza, la fuerza que tiene un cristiano ante cualquier prueba que pudiera venir. El que mandó matar al apóstol Pablo, este señor que estaba un poquito fuera de quicio, que se llamaba Nerón, él mismo quiso ir, dice la leyenda, a verlo morir. Ahora sí vas a ver cómo están las cosas. Fue decapitado, porque no podían darle otra clase de muerte como ciudadano romano. Debió haberse quedado muy impactado. Porque para Pablo, el morir era ganancia. Para mí el vivir es Cristo, el morir, por favor, Nerón, me estás haciendo un favor. Porque estoy a punto de canjear mi boleto. Pues con tu testimonio, más que con palabras, con tu vida, ¿cuántas personas están siendo impactadas al verte cursar por la vida con diferentes problemas como todos los demás, pero tú los estás llevando a cabo de una manera muy diferente? El mensaje a la iglesia de Esmirna. Y la semana entrante veremos el mensaje a otra iglesia que es la iglesia de Pérgamo. Señor, te damos muchas gracias por darnos aliento, consuelo, exhortación, para que sigamos adelante, muy motivados de seguir a Cristo en un mundo que está totalmente yendo en sentido contrario y que dice que Dios está muerto. Pero en estos tiempos hay muchas posibilidades, hay muchas oportunidades de hablar de Cristo ante el sufrimiento físico de personas que no entienden por qué, pero ciertamente es por causa de que Dios quiere que ellos volteen a Cristo y vengan a ser salvos. Te damos gracias, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos el testimonio de una señora que se llama Lupita. Esto fue ya hace muchos años, pero mi hermana tenía un caballo y entonces montaba con ella allá en los dinamos, y entonces esta señora Lupita y su marido salieron a caballo y el caballo del esposo cayó en un pozo y el caballo frenéticamente tratando de salir
mató al marido. Y como mi hermana era amiga, pues fuimos al sepelio, al funeral, pero no pudimos hablar mucho con ella. Nada más le entregué un folleto y ella lo agarró y lo puso en su bolsa y pues ni estaba para leer nada. Pasaron como 12 meses y un día esa señora se apareció en los estudios. Vino a ser cristiana, su hijo es predicador en los Estados Unidos y cosas muy bonitas pasaron como resultado de la tragedia que sufrió al morir su marido de esa manera. ¿Cuántas tragedias de hoy pueden acarrear que las familiares vengan a Cristo? Entonces hay que estar muy alerta para predicarles.